Hola, buenas noches, yo soy Teresa Salcedo y hoy les voy a hablar del concepto de la norma y las diferentes acepciones de la palabra derecho. En primer lugar, les voy a hablar del concepto de la norma, la norma como tal son reglas que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Estos imponen deberes y otorgan derechos. Un ejemplo puede ser las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas y las normas sociales. Ahora les voy a hablar del concepto de la ley natural. Esta es una regularidad invariable, fue descubierta por los humanos y siempre se cumple de la misma manera, ya que ha sido a través de observaciones científicas. Un ejemplo de es la ley de la gravedad, que actúa de manera constante y no necesita de la intervención humana para que pase. Ahora vamos a distinguir las acepciones de la norma. En primer lugar está la norma jurídica, que esta impone obligaciones, otorga derechos, te las impone el Estado como tal y son coercibles, es decir, las tienes que hacer. En caso de que tú no lo hagas, pueden usar la fuerza para que cumplimentes el que tú lo lleves a cabo. También tenemos las normas morales, que esta es una guía de conducta en base a tus principios personales y valores éticos. Este puede ser un ejemplo, las normas morales, de cuando tú ayudas o no a los demás. Nadie te lo está imponiendo y más tú sabes hacerlo dependiendo de tus valores y tus principios. Por otro lado tenemos las normas sociales, que estas son las reglas aceptadas por una sociedad para tener una sana convivencia con las personas. Y un ejemplo de esto puede ser cuando tú llegas a un lugar y tú tienes la decisión de saludar o no a una persona. Y finalmente tenemos las normas religiosas, que estas están establecidas por una religión, como bien lo dice, y un ejemplo de esto son los 10 mandamientos en cuanto a la religión católica. Ahora voy a hablar de la ley natural. La definición de esta es una regla que describe cómo suceden los fenómenos naturales en la sociedad y en la tierra. Las características de estas es que son inmutables y universal. Esto significa que se puede aplicar en cualquier lugar y en cualquier momento, y que otra característica es que es descubierta, o sea que no tiene nada que ver la intervención de los humanos. Ahora, y por último, les voy a hablar de la diferencia entre las normas y la ley natural. La principal diferencia es que las normas son creadas por los humanos. El objetivo de ellas es para guiarnos como sociedad y establecer conductas que podamos tener en una sociedad. Otra es que las normas son modificables, esto es decir, que dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento, dependiendo la época y la etapa, estas pueden cambiar. En cambio, las leyes naturales son establecidas, siempre pasan de la misma manera, son descubiertas a través de la observación científica y pues son fenómenos naturales al final de cuentas. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Me presento, soy Azucena Trejo, su compañera y servidora. El motivo de este video es para darles una exposición, un poco de información de varios temas a los cuales vamos a ir abordando poco a poco. ¿Ok? ¿Cuál es el primer tema que veremos? Es el concepto de normas y diferentes acepciones de la palabra derecho. ¿Qué significa norma? Norma, regla o patrón que establece una pauta o comportamiento o conducta en una sociedad, organización o actividad en específica. Ahora sí que como en derecho hay diferentes acepciones: derecho como norma, derecho subjetivo, derecho objetivo, derecho natural, derecho positivo, derecho público, derecho privado, derecho internacional y hasta ahí. ¿Ok? Estas acepciones destacan la complejidad y amplitud del concepto de derecho. ¿Ok? El concepto de norma y las diferentes acepciones de la palabra derecho son fundamentales para comprender el funcionamiento de nuestra sociedad. El derecho como norma jurídica, facultad, ciencia, justicia, natural y positivo refleja la complejidad y amplitud en este concepto. Es esencial reconocer y respetar las normas. ¿Ok? Siguiente punto: conceptualización de normas jurídicas, éticas, morales, religiosas y convencionalismos sociales. Voy a pasar ahora sí voy a decir las normas y un pequeño como puntos, como características de cada norma. ¿Ok? Normas jurídicas.
Estas son establecidas por el Estado, regulan conductas en la sociedad, tienen sanción legal y son obligatorias para todos, ¿ok? Normas éticas, principios morales universales, guían conductas individuales y colectivas, basadas en razón y justicia, no tienen sanción legal. Normas morales, que estas regulan las conductas individuales basadas en valores y principios personales. Difieren según cultura y educación. Normas religiosas, estas son establecidas por creencias religiosas, regulan conductas, ahora sí que sus fieles creyentes, y son basadas en textos sagrados. ¿De acuerdo? Bueno, los convencionalismos sociales. Estas son normas no escritas de comportamiento, varían según cultura y contexto, regulan las interacciones sociales. Ok, estos conceptos se relacionan y en ocasiones se superponen, mientras ahora sí que, bueno, las normas jurídicas y religiosas pueden influir en las normas morales y éticas, mientras que los convencionalismos sociales reflejan valores y costumbres en la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la conclusión ante todo esto? Las normas jurídicas, éticas, morales, religiosas, convencionalismos sociales son fundamentales para entender la complejidad de la convivencia humana. Cada tipo de norma tiene características únicas y que las definen y las distinguen de las demás. ¿De acuerdo? Comprender y respetar estas normas es esencial para mantener la armonía social, promover la justicia y fomentar la convivencia pacífica. ¿De acuerdo? Ahora vamos al siguiente punto, que son las características de las normas en general. Ok, características de las normas. Obligatoriedad, deben ser cumplidas por quienes están sujetos a ellas. Generalidad, se aplican para todos los miembros de una sociedad o grupo. Impersonalidad, no se dirigen a individuos específicos. Universalidad, valen para todos en una sociedad o contexto. Permanencia, persisten en el tiempo, aunque pueden cambiar. Sanción, tienen consecuencias para quien las incumplen. Legitimidad, como número 7, derivan su autoridad de una fuente reconocida. ¿Ok? 8. Claridad, deben ser comprensibles para quienes las deben cumplir. 9. Coherencia, no deben contradecirse entre sí. ¿Ok? 10. Flexibilidad, pueden adaptarse a cambios sociales o contextuales. Estas características definen las normas en general, ya sean jurídicas, morales, éticas, religiosas o convencionales. ¿Cuál es la conclusión ante todo esto? Ok, las características de las normas en general definen su naturaleza y función en la sociedad. Comprender esas características es fundamental para analizar y evaluar las normas en diferentes contextos. Para promover la convivencia social y el respeto por las reglas que nos rigen. Ok, bueno, yo voy a pasar al punto final, que es la conclusión, ok, de todo esto. Yo creo que, bueno, en conclusión, nuestra exposición acá ha explorado las características y tipos de normas que rigen nuestra sociedad. Hemos analizado las normas jurídicas, religiosas, éticas, morales, convencionalismos sociales, destacando sus diferencias y similitudes. A través de esta exploración hemos visto que las normas son fundamentales para mantener la convivencia social, proteger derechos e intereses y promover la virtud y la bondad. Sin embargo, también hemos reconocido que las normas pueden ser complejas, contradictorias, sujetas a interpretación. En este sentido es importante reflexionar sobre el papel que desempeñamos como individuos y sociedad en la creación, aplicación y modificación de las normas. Debemos cuestionarnos, ¿qué tipo de norma queremos para nuestra sociedad? ¿Cómo podemos garantizar que las normas sean justas y equitativas? O sea, ¿cómo podemos también promover la educación y conciencia sobre las normas y su importancia? La justicia es la base de la sociedad y la norma es la herramienta que la hace posible. Aristóteles. Agradezco a todos los que han participado en esta exposición y han compartido sus ideas y reflexiones. Espero que esta presentación haya sido de utilidad y haya inspirado una mayor comprensión y respeto por las normas que nos rigen. Muchas gracias.
Buen día, compañeros. Permítanme compartirles, platicarles algunos de los temas del derecho. El derecho en el contexto social ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. El derecho anteriormente era una aspiración. Hoy en día el derecho está regido por el Estado, como es el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, la seguridad social. ¿Pero qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas regidas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre. Y si alguna se incumpliera, sería sancionado por una sanción judicial. Asimismo, el derecho es un producto social. ¿Por qué? Porque podríamos afirmar que es un conjunto que es un ordenamiento jurídico que inserta la fuente real. Y por último, la insignia del derecho, de la palabra derecho, es un sistema que sirve para regular el comportamiento del hombre. Asimismo, se lleva al bien común, como es el derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho adjetivo, derecho positivo y derecho objetivo. Bueno, por mi parte, compañeros, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Les voy a hablar sobre los tipos de derecho que hay. El objetivo, derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que rigen en una sociedad en un momento determinado. Un ejemplo claro, que viene siendo en el área penal, el Código Penal establece que el robo es un delito. Quien lo cometa puede ser castigado con una pena de prisión, tal cual. El derecho subjetivo se refiere a la facultad que tiene un individuo para exigir cumplimiento o norma para actuar de una manera determinada. Es la capacidad que tiene una persona de hacer valer sus derechos. Un ejemplo claro viene siendo lo que es el derecho a la propiedad. Una persona tiene el derecho de tener una casa y tiene el derecho de utilizarla, venderla o adquirirla según sea sus necesidades o su deseo. El derecho vigente son las normas que están en vigor en un lugar y momentos específicos. Incluye las leyes promulgadas que no han sido derogadas y que son aplicables. Un ejemplo claro viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de todas las personas a la educación gratuita y obligatoria a nivel básico. La norma vigente viene siendo pues, lo que viene ahí en la Constitución, que toda persona tiene derecho a recibir la educación en el estado o federación que se encuentre. Otro derecho es el positivo. Es el conjunto de normas y leyes que han sido creadas y establecidas por una autoridad competente, como el Estado, y que son obligatorias en un lugar y tiempo determinados. Un ejemplo para ser más claro viene siendo la Ley General de Salud en México, que regula el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos y los mexicanos. Vaya. Lo que viene en el artículo 4 de la Ley General de Salud, que este artículo establece que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos. Otro tipo de derecho es el derecho natural, que es el conjunto de principios y normas que se consideran inherentes a la naturaleza humana, basados en la razón y la moralidad. Se sostiene que estos derechos son universales y no dependen de la legislación positiva. Un ejemplo es el derecho a la vida. Todas las personas, por el hecho de ser humanas, tienen el derecho intrínseco a la vida. Este derecho natural es reconocido en muchas sociedades, independientemente de si está explícitamente escrito o no. Eso está como por encima de todas las leyes, aunque no esté escrito. Y bueno, compañeros, les cedo la palabra a otros de mis compañeros, que va a ser en el siguiente video. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, lo que sea cuando estén viendo este video. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, amigo ¿Sí? Uriel. Ok. Hoy estoy aquí acompañado de una gran compañera de la carrera de Derecho.
Somos estudiantes de primer semestre en la Universidad Enrique Díaz de León. Estamos realizando un trabajo para la materia de Introducción al Derecho. Una de las partes que me tocó a mí desarrollar, Ale, es la definición de derecho. ¿Tú has visto o tú recuerdas qué es la definición de derecho? Tengo algún concepto, pero quiero escucharte tú con tu concepto de definición de derecho natural. Bueno, podemos decir que el concepto de derecho natural está basado en las normas universales que se consideran que son propias del ser humano. ¿Por qué es propias del ser humano? Porque con él nace ese derecho natural. El derecho natural tiene sus orígenes, desde antaño. No me digas, pero a ver, desde que iniciaron, ahora sí me imagino, desde que pusieron la primera piedra, ¿quién fue? Bueno, podríamos decirte que los precursores del derecho natural están plasmados con Aristóteles y Platón. ¿En la filosofía qué? En la filosofía griega. Ahora, en el derecho romano también está plasmado con Cicerón. Y no se diga con ese pensador, muchos lo consideran como un filósofo cristiano, Santo Tomás de Aquino, que ha tenido muchas obras importantes y que también son bases para el derecho, para el desarrollo del derecho. ¿Qué podemos decir? Como todo derecho tiene sus principios. ¿Tú qué entiendes por un principio? Pues a lo que tú me hablas, uno de los principios puede ser la naturaleza humana, que es la base del derecho. Exactamente. Me estás comentando que esa raíz, desde que nosotros nacemos, ya nacemos con un derecho al nacer. Ese derecho con el que nacemos es, como vuelvo a repetirte, es inherente. Decimos inherente, ¿por qué? Porque nadie nos lo puede quitar. Así tengamos 1000 cosas, cometamos delitos, el simple hecho por ser persona humana, ese es nuestro principal derecho, ¿sí? Otro de los derechos que tenemos dentro del derecho natural es la razón. ¿Cuándo utilizamos la razón? Desde el momento que nosotros ya tenemos un racionamiento único, no sé. La razón también la consideramos como una fuente del derecho natural. Los principios del derecho natural son universales, volvemos otra vez a decir, nadie te los puede quitar, ¿sí? Por ejemplo, en países, según eso, ya todos civilizados, todavía se sigue dando lo que viene siendo la esclavitud. No la esclavitud como tal, pero sí una cierta esclavitud. Anteriormente, aquí en México, con la Declaración de Libertad, todo aquel esclavo que por el simple hecho de pisar tierra mexicana, se convertía en un hombre libre. Eso es uno de los derechos universales de lo que viene siendo el derecho natural. El derecho natural que antecede ¿a quién? Al derecho positivo. Ya nos habían explicado nuestros profesores que el derecho positivo es todo lo que está escrito, ¿sí? Entonces, antes de ese derecho positivo ya existía el derecho natural. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que también el derecho natural tenga características? Tiene varias características, entre ellas no cambia con el tiempo, aplica a todos los seres humanos, es impredecible para la convivencia humana y busca la justicia y la equidad. Así es, Ale. El derecho natural, a su vez, también tiene fuentes del derecho, y estas están basadas en la naturaleza humana, en la razón, en la religión y las tradiciones, que son una parte medular del derecho natural. Amigo Uriel, yo quiero que nos expliques si tú sabes qué es la norma jurídica. Ok, fíjate que la norma jurídica, así como yo lo entiendo, es un mandato, ¿sí? Ese mandato es de mandato general,
O sea que no tiene exclusión a una persona u otra, es exclusivamente para todos los que residen en cierto lugar o en cierto país. Esa es la norma jurídica. ¿Cuál es lo que busca la norma jurídica? Busca una mejor convivencia, que lo podemos traducir en el bien común. Bueno, también podemos decir, Ale, que la norma jurídica tiene sus clasificaciones. Dentro de esas clasificaciones podemos mencionar que es por su carácter, que es por su voluntad, por su causalidad, por su validez y por su naturaleza. Y también está por su relación de complementación. Así es, Ale. Por su carácter puede ser general o particular. Las generales establecen exigencias y las particulares establecen normas para un individuo determinado. Por su voluntad pueden ser imperativas, dispositivas o interpretativas. Las imperativas obligan a un comportamiento determinado sin importar la voluntad del individuo. Las dispositivas obligan a un comportamiento determinado siempre y cuando no haya una voluntad expresa o contraria. Las interpretativas determinan o interpretan eventos o textos jurídicos. Entonces, por su causalidad, pueden ser positivas o permisivas o negativas. Hola, mi nombre es Javier Octavio Enrique Rodríguez y el día de hoy les platicaré de las fuentes formales, reales e históricas. Bueno, pues las fuentes formales son aquellos documentos o normas que tienen un reconocimiento legal. Las fuentes reales se refieren a los hechos, principios y valores que inspiran y fundamentan las normas. Las fuentes históricas, que son documentos del pasado que contienen normas o principios que han influido en el derecho actual. Estas pueden tener códigos antiguos, textos legales, etc. Las fuentes formales del derecho se clasifican de varias maneras. Las fuentes legislativas, que son normas jurídicas promulgadas por el Poder Legislativo, estas pueden ser federales, estatales o locales. Las fuentes judiciales, que es un conjunto de decisiones y sentencias de los tribunales que establecen precedentes y pueden ser vinculantes en ciertas circunstancias. Las fuentes contractuales, que son los contratos, y estos vienen siendo acuerdos entre partes que crean obligaciones y derechos. Estos son considerados fuentes de derecho en la medida en que se regulan las relaciones jurídicas. Las fuentes consuetudinarias, que son prácticas sociales que al ser aceptadas y repetidas adquieren un carácter normativo. En algunos sistemas pueden ser consideradas fuentes formales si cumplen con ciertos requisitos de aceptación y duración. Las fuentes internacionales, que son tratados entre estados que una vez ratificados tienen una fuerza vinculante en el orden interno. Son decisiones de organismos internacionales, resoluciones que pueden influir en la regulación nacional. Las fuentes doctrinales, que son opiniones y estudios de juristas, que no son vinculantes, pero que influyen en la interpretación y aplicación del derecho. La legislación, la costumbre jurídica y la jurisprudencia. La legislación se refiere al conjunto de normas jurídicas escritas que son promulgadas por el Poder Legislativo. La costumbre jurídica, que es una práctica social que al ser aceptada y repetida se convierte en una norma obligatoria. La jurisprudencia, que es el conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales de justicia, tienen un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho. La doctrina, que se refiere al conjunto de estudios, opiniones y análisis realizados por los juristas, académicos y expertos del derecho, que aunque estos no tienen un carácter vinculatorio, la doctrina influye en la interpretación y aplicación del derecho. Esta puede ser guía para los legisladores y jueces. Los conceptos de doctrina, principios generales del derecho y tratados internacionales. La doctrina se refiere al conjunto de estudios, teorías y opiniones formuladas por juristas, académicos y expertos en derecho. Los principios generales del derecho
Son generalmente normas o postulados que se consideran fundamentales y que forman sistemas jurídicos en conjunto. Se utilizan para interpretar y aplicar la ley en casos donde no existe una norma específica. Los tratados internacionales son acuerdos formales entre estados o entidades internacionales que establecen obligaciones y derechos mutuos. Estos tienen la fuerza vinculante para que las partes que los ratifican puedan abarcar una amplia variedad de temas, como derechos humanos, comercio, medio ambiente y cooperación internacional. Hola compañeros, yo soy Alejandra Torres del Semiescolarizado de Derecho. A mí me toca hablarles sobre lo que viene siendo el concepto de Estado. El concepto de Estado es un conjunto de normas creadas o reconocidas por la organización política. ¿De qué nos estamos basando en esto? Ahora sí que son todos nuestros derechos que nos da el Estado a nosotros como habitantes de ellos. El Estado confiere 3 elementos, en el cual estamos hablando del territorio, la población y el poder. El territorio como elemento geográfico, el Estado, esto nos habla de lo que viene siendo el espacio, pero aquí hacemos un poquito de referencia en cuestión de que en algunos otros estados o en algunos otros hasta países no pueden ser las mismas leyes que nos respalden a nosotros como población o como derechohabiente a ciertos lugares. ¿En qué me refiero a esto? Hay lugares donde a nosotros las puertas por ende no están abiertas, como en Estados Unidos, que ocupas un pasaporte, tu visa, para ser ingresado a aquel país. Hay una palabra que sobresale dentro de todo lo que estamos hablando del Estado, que es la soberanía. Entonces hay lugares o ciudades o estados donde no hay soberanía para ciertas personas. Otro de los elementos del Estado que viene siendo la población es un conjunto de personas como una comunidad que se rige cuando ya puede ser religioso, histórico o económico. Esos son unos caracteres muy específicos de la población. Poder es la capacidad de un individuo o grupo para dirigir o influir en el comportamiento de las personas. Ejemplo, cuando hacemos las elecciones, aquí nos juntamos para nosotros elegir a un gobernador o a un presidente, el cual tiene la autoridad de podernos mandar o dirigirnos o regirnos durante una ley, una reforma. Esta fue nuestra exposición, amigos. Muchas gracias, compañeros, por ver nuestro video. Nosotros fuimos el equipo número 2. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Karina Flores y el día de hoy les vengo a hablar sobre el significado de poder. En el ámbito político, el poder se relaciona con la capacidad de un individuo o de un grupo de personas para tomar decisiones que afectan a la sociedad. Estas se estructuran en diferentes ramas. Por ejemplo, está el ejecutivo, que implementa y ejecuta las leyes, está el legislativo, que crea y modifica las leyes, y está el judicial, que interpreta y aplica las leyes. El siguiente tema para abordar son los atributos al poder público. Los atributos al poder público son características que definen su naturaleza y su funcionamiento. Estos atributos son fundamentales para comprender cómo se ejerce el poder en una sociedad y en su legitimidad. A continuación les describiré los principales atributos del poder público. El primero viene siendo la soberanía. La soberanía es el poder público que ejerce autoridad suprema sobre un territorio o una población. El siguiente viene siendo la legitimidad. Se refiere a la aceptación de un reconocimiento del poder por parte de la población. Un gobierno legítimo es aquel que actúa concorde a las normas y los principios que una sociedad considere que son justos. Después viene lo que es el monopolio del uso de la fuerza. Es el Estado único que tiene derecho a usar la fuerza. Por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la Guardia Nacional, etc. Después viene lo que es la imperatividad. Son las decisiones del poder público que son obligatorias y deben ser cumplidas por los ciudadanos. El siguiente tema para abordar y último es la soberanía. La soberanía es un concepto clave para la teoría pública y el derecho internacional. Se refiere a la autoridad suprema de un Estado para gobernarse a sí mismo sin interferencias externas. Otro ejemplo más sobre soberanía es que implica un Estado tiene el derecho y la capacidad para ejercer su poder y toma decisiones de un territorio.
De mi parte es todo. Espero hayan tenido un buen día y que esta información que les estoy proporcionando haya sido de mucha ayuda. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Ameyali Baez Amezcua y les voy a hablar sobre 3 conceptos que son esenciales para conocer el funcionamiento de lo que es el Estado. Número 1, vamos a hablar sobre su capacidad de organizarse por sí mismo. Número 2, sobre la autonomía. Y número 3, sobre la indivisibilidad. Empezaremos con el primer concepto, la capacidad de organizarse por sí mismo. Esto significa que el Estado tiene la facultad de crear su propia estructura de gobierno y administración. Esto sin depender de fuerzas externas. Desde un punto de vista legal, el Estado puede establecer sus propias instituciones, leyes y sistemas de justicia para poder gestionar su territorio de forma más eficaz. Este atributo es esencial porque permite al Estado ser independiente y gestionar sus decisiones colectivas de forma ordenada. Un ejemplo histórico de esta capacidad se dio en la Europa moderna, cuando los estados empezaron a consolidar el poder en manos de una autoridad central, dejando atrás la influencia de entidades feudales o religiosas. El siguiente concepto es la autonomía. Este se refiere a la capacidad del Estado de tomar decisiones soberanas sin la intervención de externos, ya sean otros estados o instituciones internacionales. La autonomía es fundamental para el derecho internacional, pues le da a los estados el derecho de gobernarse por sí mismos. Esto incluye la capacidad de dictar sus propias leyes, regular las relaciones internas y hacer que las leyes se cumplan. En política exterior, un Estado autónomo puede negociar tratados internacionales y establecer acciones diplomáticas, esto sin perder su independencia. Un claro ejemplo de autonomía es el principio de no intervención, que establece que ningún Estado puede interferir en los asuntos internos de otro. Finalmente, vamos a hablar sobre la indivisibilidad. Este principio establece que un Estado, una vez está constituido, no puede ser dividido sin comprometer su existencia. La indivisibilidad garantiza la unidad de territorio, del pueblo y del sistema legal. Un Estado que se fragmenta corre el riesgo de perder el control sobre partes de su territorio, lo que pondría en peligro su integridad. Además, la indivisibilidad asegura que el poder soberano no puede ser compartido o fragmentado. Un ejemplo claro de esto, de la indivisibilidad, sería la Guerra Civil de los Estados Unidos, donde el gobierno federal defendió la unidad del país frente a los intentos de secesión del sur. Finalmente, como conclusión, estos 3 principios son pilares fundamentales que definen lo que es un Estado y cómo opera en una magnitud tanto interna como externa.